Me gustaría que buscarais Santiago 5, versículo 16. Ya tu palabra, Señor. No sé cuándo estuviste aquí hace 2 semanas, pero hace 2 semanas estuvimos hablando sobre este texto. Hablamos sobre que la oración eficaz del justo puede mucho. Y estuvimos centrándonos en cómo es eso de la oración eficaz. Y hablamos de que la oración eficaz es aquella que logra el objetivo. Algo eficaz es algo que sirve para lo que está diseñado. Y estuvimos viendo que para que una oración sea eficaz, tiene que ser una oración dirigida a Dios. Y que esto no era una tontería, porque hay muchas veces que la gente cree que está orando, pero no sabemos a qué Dios está orando. Porque se trata de orar al Dios de la Biblia. Es decir, un Dios que se ha mostrado cercano, un Dios que nos ama, un Dios que busca tener una relación con nosotros, pero al mismo tiempo un Dios que es soberano, que está sobre todo, y un Dios que es 3 veces santo. Y tenemos que saber con quién estamos comunicando. Y para tener claro, porque el concepto de oración a veces es como un poco abstracto. Hay gente que piensa que orar es hablar, y ya está. Pero el sentido de la oración es más una comunicación. Es una relación, es una intimidad. Por tanto, hablamos de hace 2 semanas también, que había que orar, y vamos a cambiar la palabra orar por comunicar para que entendamos el concepto. Comunicarnos en fe, con fe. Es decir, la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que está y que galardona a los que le buscan. Por tanto, tú tienes que comunicarte con Él con esa fe de la certeza de saber que tú no estás viéndolo físicamente ahí, pero que Él está escuchándote. Con la certeza de que Él va a responder a esa oración, porque una comunicación es una ida y una vuelta. Si no, estoy hablando solo. Y con Dios no es así. La comunicación con Dios tiene que ser conforme a la palabra. Hablamos de orar conforme a la palabra. Y esto es importante, porque ¿dónde Dios nos va a hablar? ¿A través de qué, principalmente? A través de su palabra. Y además las reglas, la forma de comunicación la establece la palabra de Dios. Hasta tal punto, y esto nos evita desviarnos, porque Pablo llega a decir en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por lo tanto, cuando hay gente que dice, Dios me habló y dice cosas totalmente diferentes a la palabra de Dios, no tiene ningún sentido, sea anatema. Pues de ahí han salido muchas religiones. De alguien que un ángel se me ha parecido, Dios me habló. Pero la comunicación verdadera con Dios, la oración eficaz, viene basada, centrada, conforme a la palabra de Dios. Hablamos también de que había que orar, o sea, comunicarnos en el nombre de Jesús. Y la verdad que me asombré de la cantidad de personas que nunca habían pensado en esto. ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús al final de la oración? Y el sentido es para ser conscientes, aparte de que Jesús lo dijo, pedid en mi nombre, pero ser conscientes de que no vamos al Padre por nosotros mismos, vamos al Padre por Jesús. Es por Él, por quien Él es, por su nombre, por lo que hizo por nosotros. Y esa relación con Dios está basada en lo que Jesús hizo. Y finalmente hablamos sobre orar, es decir, comunicarnos con Dios de forma perseverante, de forma continua, sin cesar. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y teniendo en cuenta que orar es comunicar, y con esto concluyo el resumen de lo que hablé hace 2 semanas y también dejo este pensamiento. Teniendo en cuenta que orar es comunicar, si Dios me dice que no a algo de lo que yo le estoy pidiendo, ¿es una oración eficaz? Humanamente uno diría, bueno, yo le pedí que quería esto y me está diciendo que no, parecería que no. Pero teniendo en cuenta que el sentido real de la oración es descubrir esa comunión con Dios, la voluntad de Dios para mi vida, entender esa comunicación con Él, claro que es eficaz, porque he recibido una respuesta, es no. Pero es una respuesta, ¿sí o no? Incluso cuando aprendemos a orar conforme a la palabra de Dios, quizás este no va a ser así de fuerte, y me explico. Imaginaos una escena que muchos habéis vivido vosotros. Un niño quiere una chuchería a hora de cenar, cuando tenéis hijos. Y viene y te dice, papá, ¿te parecería bien que me coma la chuchería?
Si él viene con una actitud así, yo normalmente le diré, hijo, es hora de cenar. Mi voluntad es que comas algo que te alimente. Bien, le he dicho que no, pero no le he dicho no. ¿Me entendéis? Hay comunicación. Yo le explico mi voluntad, él la recibe y él sigue con eso y me dice, vale, papá, y se come la verdura. Está llorando, ¿eh? Genial, ojalá. ¿eh? ¿Qué pasa cuando un hijo viene y te dice, papá, quiero la chuchería? Y tú, cariño, es hora de cenar, pero quiero la chuchería, papá, quiero la chuchería. Al final, ¿qué tengo que decir? No. Claro, pero estoy comunicando. Entonces, la manera en que nosotros tenemos de relacionarnos con Dios influye en las respuestas que recibimos también. Pero sí que es eficaz cuando recibimos respuesta, porque la oración es una comunicación con Dios. ¿Hasta aquí se entendió? Amén. Aún no he empezado. Vamos a empezar entonces ahora. Dije hace 2 semanas que iba a hablar hoy sobre esto de, dice, la oración eficaz del justo. Y he titulado a la prédica de hoy, el justo que ora. Porque, ¿influye quién ora? Sería la pregunta. ¿Importa quién es la persona que ora? La Biblia no dice toda oración tiene poder. No dice esto, dice la oración eficaz del justo. Puede mucho. Entonces, ya sabiendo cómo es una oración eficaz, ahora sería, ¿quién está orando? El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí hay una serie de requisitos para acercarnos a Dios. Y claro, cuando tú empiezas a mirar los requisitos, uno dice, ¿y yo daré la talla? ¿Seré capaz de ser justo? Y para que no os calentéis mucho la cabeza, Romanos 3:10 ya nos lo dice. No. Por la ley, ninguno llegamos, ninguno damos la talla. Dice, no hay justo ni uno. Y entonces, si solo el justo tiene la capacidad de orar con poder, y ahí nos dice que no hay justo ni uno, ¿cómo podemos entonces ser capaces de tener esa relación con Dios eficaz y que tenga poder? Pues dice Romanos 3:24 que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos hacer nada, humanamente hablando, bajo la ley, para conseguir cumplir todo exactamente como es, para poder tener el título de justos por nosotros mismos. Pero aquí ocurre algo maravilloso que enseña la Biblia, que es que la justicia de Jesús nos es imputada. Y voy a poner un ejemplo que más o menos, salvando las distancias de la humanidad y lo divino, pero nos puede ayudar a entenderlo. ¿Ever está por ahí? Ahí está atrás, ahí de pie. Muy bien. Ever es venezolano. Bien, nacido en Venezuela, crecido en Venezuela, y emigra a España. Y Ever quiere ser español. Y por tanto, él come mucha paella. Todos los días. Él incluso aprende las festividades de los españoles, se tira cohetes en las fallas, hasta quería comprarse caperucho para ir a Semana Santa, todo por integrarse, porque quería ser español. Estoy haciendo un ejemplo que es broma, no es verdad esto. Y él se viste, mira cómo se visten los españoles y se viste, como tenemos la fama, no se duchan 3 días, ¿no? Y él empieza a imitar y intenta ser español por sí mismo, intenta conseguirlo todo. Y entonces él va a la policía o va a un banco y quiere abrir una cuenta después de haberlo intentado todo eso. Y le dice, ¿qué le piden? El DNI. Y dice, ¿eso qué es? ¿Cómo lo recorto? ¿Cómo lo hago? Pero yo como paella. Me sé hasta la letra del himno. ¿Cuánto es la letra del himno en español? Me lo sé todo. ¿Por qué no puedo parecer español? Porque no depende de lo que él haga. Necesita que alguien apruebe, confirme, selle, le dé la nacionalidad española. Bien, salvando las distancias.
Ahora, aunque no lo creáis, Ever es español. No lo sabíais, pero enhorabuena, Ever. Ever es español. ¿Por qué? ¿Porque come paella? No. Porque tiene un documento legal que dice Ever, nacionalidad española. Y es así. Y así pasa con Cristo. Tú y yo somos justos, no porque consigamos hacer todo absolutamente en la ley para que se nos pueda ganar el título de justos, sino porque Jesús pagó por ti y por mí. Y nos dio un documento legal que pone justo. Y cuando esto lo entendemos, tú y yo podemos ser justos simplemente por lo que Jesús hizo por nosotros. Es un documento legal, no tiene nada que ver contigo, entendedme. Es algo que tú decides decirle, Señor, te entrego mi corazón, yo quiero que seas el Señor de mi vida, quiero aceptar el sacrificio que tú hiciste por mí. Y de repente tienes un documento legal que pone justo. ¡Qué bien! ¿No lo crees? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos justos hay aquí? Así que con ese documento yo puedo acercarme a Dios. Con ese documento, si yo me muero hoy, tengo certeza, seguridad de que a mí me dejan entrar en el cielo. Es mi casa, porque es mi nacionalidad. Y no tiene nada que ver con que, pero te lo has ganado, lo has conseguido por tus méritos. No tiene nada que ver conmigo, es con Él. Ahora hay una diferencia entre lo que ocurre con el DNI y la realidad espiritual. Y es la siguiente. No solamente hay un documento que te declara justo, sino que la Biblia habla de que se produce un nuevo nacimiento. Es una vida nueva. Es algo nuevo que aparece en ti. Hay una transformación en tu interior. Dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También dice Juan 3:7, hablando con Nicodemo, Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Pero mira, me gustó este contraste porque bueno, no sé si hay casualidades en la Biblia, ¿no? Pero Juan 3:7 dice, os es necesario nacer de nuevo, pero primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Por tanto, cuando tú tienes esa posición de justicia, pero esa vida nueva ha aparecido en ti, eso se tiene que ver. Y de eso también quiero desarrollar un poquito hoy. Porque Santiago es muy práctico. Santiago es el que dice, la fe sin obras es muerta. Y Santiago va a hablar sobre la vida del cristiano práctica, algo que se tiene que ver. No es solamente el documento legal, que sí tienes, y tú vas a ir al cielo, no por lo que tú hagas, sino por lo que Jesús hizo. Pero esa nueva vida que tú tienes, hay algo que tiene que aparecer en tu interior y tiene que verse, y se tiene que desarrollar. Y hay una parte que también te corresponde a ti, porque uno se tiene que alimentar, uno tiene que hacer crecer esa vida interior que Dios le dio, uno tiene que ejercitarse en la salvación. Así que la clave está, si el justo ha sido justificado por Dios, esto tiene que llevar a una nueva forma de caminar. La oración eficaz no pertenece a cualquiera, sino a aquel cuya vida es nueva y está alineada en Dios. Y eso se tiene que ver. ¿Y por qué esto es así? Porque mira, el pecado es un estorbo. ¿Sabías que el pecado molesta tu relación con Dios? El pecado ha venido a dañar esa comunicación con Dios. El enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Lo que pasó en el Edén cuando el hombre pecó fue que se rompió esa relación con Dios. Y Jesús viene a restaurarla. Pero si nosotros seguimos viviendo de una manera pecaminosa, esa comunicación, hablamos de la oración es comunicación, se ve dañada, se ve afectada. Y lo vemos en muchos textos. Salmos 66:18 dice, si mi corazón hubiese yo mirado a iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y en 1 de Pedro 3:7 habla incluso del que no trata a su mujer, hablando de los esposos, de una forma honrosa, como vaso frágil, como acorrederas de la gracia, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta ese punto. Es decir, nuestra forma de vida, nuestra forma de andar, como nosotros nos movemos, afecta a nuestra oración. Va a afectar nuestra comunicación con Dios. Yo tengo que tener una relación sana con Dios para que sea poderosa, para que Dios me pueda hablar, comunicarme su voluntad, para que yo pueda caminar en sus caminos,
para que Él pueda revelarme lo que va a hacer y por tanto yo pueda ejecutarlo. Tu vida va a afectar a la oración. Por tanto, vamos a dejar claro este concepto. Mi santidad no produce poder. Es decir, no es que yo, como me porto bien, le doblo la mano a Dios. Y como yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, yo voy a decir que quiero un coche y el coche aparece. Yo voy a decir que esa persona es sana y es sana porque yo soy santo. No se trata de mí. Pero sí que yo necesito tener una vida alineada con Dios para que esa comunicación pueda fluir de forma correcta. Si yo no camino en santidad, mi comunicación con Dios se ve afectada. Por tanto, mi oración es poco poderosa, porque esa comunicación no está fluida. Y para que entendamos esto de una forma muy visual, os pido que me acompañéis a Isaías 6. Isaías 6. Y vamos a leer cómo Dios llama a Isaías, y vamos a ver algo muy visual, que es lo que se produce en nuestras vidas y lo que tiene que ocurrir en nosotros. ¿Hasta aquí se entiende? Vamos bien, estáis muy callados todos. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Fijaos en esto, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el proceso de lo justo es este, y lo tenemos que entender todos porque si tú no lo has vivido, es necesario que lo hagas. Y si ya lo has experimentado, tienes que ver si sigues con la actitud correcta al final. ¿Qué es lo primero que pasa con Isaías? Dice que vio a Dios. Todo proceso donde alguien termina siendo justo empieza con un encuentro con Dios. Uno se tiene que encontrar con Dios. Y cuando uno ve a Dios, fijaos lo que ve aquí, él ve a alguien soberano, a alguien santo, a alguien sublime. Y eso tiene que provocar en nosotros algo. ¿Qué provocó en Isaías? Dijo, ay de mí. Porque cuando tú ves lo sublime que es Dios y te das cuenta de quién eres tú, ahí tiene que provocarse un arrepentimiento. Algo que diga, Señor, ¿quién soy yo? Perdóname. Y él se da cuenta de su condición. Dice que era inmundo de labios. Y hago aquí un paréntesis súper breve. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, cuando habla inmundo de labios, no solamente es que puede haber dicho una palabra o que puede que sea algo incorrecto, sino que habla también de una condición del corazón. Porque alguien que habla cosas inmundas, de lo que hay dentro habla. Entonces él se da cuenta de su condición. Y ahí ocurren varias cosas. Él no huye, él no se justifica, él no empieza a decir, bueno, pero tampoco es para tanto, los demás están peor que yo. Él no hace nada de esto. Y lo que dice es caer en mí y dice, ay de mí, que soy inmundo de labios y habito en medio de otros que también lo son. Y no tiene solución. Por sí mismo, Isaías no podía limpiarse. Isaías no podía justificarse delante de Dios. Isaías no podía hacer nada para cambiar su condición. Pero aquí hay algo que obra de parte de Dios. Y es el proceso de perdón, de justificación, de quitar la culpa. Y él dice que un serafín bajó con un carbón encendido y tocó sus labios. Y mirad, el altar, el holocausto, nos habla del sacrificio y el hermano Jairo nos enseñó la semana pasada sobre esto, sobre la sangre, el poder de la sangre, los sacrificios, lo tenéis en internet también.
Y qué importante es entender esto. Jesús ya lo hizo. Él es el sacrificio perfecto. Y con Él, con ese altar, con ese sacrificio, sí que tenemos la purificación completa, eterna, para siempre, una vez y para siempre. Y cuando el Espíritu Santo, que es a través del Espíritu Santo, que Él hace la obra en nosotros, nos toca, Él nos purifica. Y le dijo a Isaías, en este caso, el serafín le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Él llega a nuestra vida, su sangre nos limpia, su Espíritu nos sella como hijos de Dios y dice, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y a partir de ahora ocurren varias cosas. Y la primera es que de repente dice que escuchó la voz de Dios. A partir de ahí, que tú has sido perdonado, que tú has sido limpio, tú puedes empezar a escuchar la voz de Dios. Y preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y siempre hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Y Dios te quiere hablar. Y si tú aún no has escuchado la voz de Dios, o no has aprendido a escuchar la voz de Dios, tienes que plantearte si lo anterior lo tienes. Es decir, me he encontrado con Él, he reconocido mi culpa, y Él ha limpiado mi pecado. Pero cuando esto ocurre, podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene algo para nosotros. ¿Y cuál es la reacción de Isaías? Dice, heme aquí, envíame a mí. Es una rendición. Ya no es, sigo viviendo igual. No es que él escuchó y dijo, pues no sé, voy a ver si conozco a alguien. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y esa tiene que ser nuestra actitud. ¿Tú quieres ser justo? Alguien que su oración tenga mucho poder, pueda mucho. Pues esto tiene que provocarse en nuestras vidas. Primero, si has sido purificado por la sangre de Cristo, si ya estás limpio de tu pecado. Y luego tienes que desarrollar el oído de la voz de Dios y la rendición. Y mira, muchos queremos el poder de la oración sin el proceso de ser justo. Muchos queremos que cuando nosotros oremos Dios nos haga caso, pero sin haber pasado por un arrepentimiento, que es un cambio de vida, un reconocimiento de nuestra necesidad, y sin haber pasado por un momento donde digamos, Señor, heme aquí. Yo soy tuyo. Voy a hacer lo que tú quieras. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, y esto sí se ha producido, ha habido una confrontación, has sido limpio, vives rendido y caminas en esa comunicación con Dios, tu oración puede mucho. Esa oración que hacíamos en el nombre de Jesús, esa oración que hacíamos conforme a la palabra, esa oración que hacíamos perseverantemente, es poderosa porque tú has sido justificado, tus labios son limpios, tu culpa ha sido quitada y tu corazón se ha arrepentido y está rendido completamente a la voluntad de Dios. No sé si me he explicado. Amén. Así que le hago varias preguntas para que medite esta semana. ¿Estás orando realmente o solo hablando? ¿Estás teniendo una comunicación fluida con Dios? ¿Tu voluntad está alineada a la de Él? ¿Tu corazón ha dicho, heme aquí, envíame a mí? ¿Has pasado por el proceso de Isaías? ¿Has sentido el llamado de Dios, la voz de Dios en ti? Y le has dicho, sí Señor, aquí estoy. Antes de que haya fuego en tu oración, tiene que haber fuego en el altar de tu vida. Antes de que haya poder en tu oración, el Espíritu Santo tiene que gobernar tu corazón.